Buenas noches, docente y compañeros. Me presento. Mi nombre es María Camila Correa y les voy a hablar sobre un tema en donde de cierta manera es importante anotar que el sistema de seguridad social integral, tal y como el momento se ha concebido, es uno de los grandes avances que se ha presentado en la legislación laboral colombiana, en donde aquí con el uso de este se permite que el trabajador pueda dar prioridad a su recuperación y regresar a laboral con total disponibilidad de su fuerza laboral. Bueno, pues hay también que tener en cuenta de que en Colombia existen varios tipos de incapacidades laborales, pero en esta exposición nos concentraremos en la incapacidad laboral temporal, definiendo esta misma como la condición que impide o dificulta que un trabajador desarrolle las actividades para las cuales fue contratado durante un tiempo determinado, y el origen de dicha condición puede ser ya sea común o laboral. Bueno, aquí se precisa que la incapacidad laboral de origen común es aquella que se ve su causa en una enfermedad o accidente que no tiene nada que ver con la actividad laboral, que se desarrolla al día a día. Mientras que la incapacidad temporal de origen laboral es aquella que de una u otra manera se deriva por causa o por razón del trabajo, teniendo como base un accidente o una enfermedad laboral. Siendo así, frente al reconocimiento y pago del auxilio económico por incapacidad laboral temporal, esta está a cargo de diferentes actores del sistema, dependiendo pues como de dos factores, por así decirlo. El primero sería del origen de la incapacidad laboral temporal y el segundo del tiempo de duración de esta misma. Entonces, dicho esto, el origen de las patologías determina a cargo de cuál entidad del Sistema General de Seguridad Social está el reconocimiento y el pago como tal de las prestaciones económicas. Entonces, cuando las enfermedades, por ejemplo, son de origen común, las prestaciones económicas están a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de Pensiones, que sería pues la EPS o la AFP. Y si son de origen laboral, son a cargo del Sistema General de Riesgos Laborales. Siendo así, para explicarlo un poco mejor, frente al origen común, nos podemos encontrar, por así decirlo, con diferentes escenarios. Por ejemplo, en un primer escenario, los dos primeros días de una incapacidad siempre los debe asumir el empleador en un 100%. En el escenario número 2, a partir del día tercero y hasta el día 90, el auxilio por enfermedad general equivale a 2/3 del salario que devenga el trabajador. En un tercer escenario, podemos encontrar que a partir del día 91 y hasta el día 180 equivale el 50% del salario que devenga el trabajador. Y en un cuarto y último escenario, nos encontramos que a partir del día 181 hasta el día 360, prorrogables hasta 540, si hay concepto de no rehabilitación, el fondo de pensiones asume el pago del subsidio por incapacidad, que es equivalente a la incapacidad que venía pagando la EPS. Si el concepto es como tal desfavorable, hay que tener en cuenta que se debe tramitar ante el Fondo de Pensiones la calificación de pérdida de capacidad laboral. Y frente al origen laboral, este se da en el caso de las incapacidades por accidente de trabajo, en donde conforme a lo que está dispuesto en el artículo tercero de la Ley 776 de 2002, el afiliado tendrá derecho al pago de un subsidio equivalente al 100% de su salario, calculando desde el día siguiente del que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación como tal. O también desde el momento de la declaración de su incapacidad permanente parcial, de invalidez o de su muerte. Y se reconocerá y pagará durante 180 días prorrogables por un periodo igual siempre que sea necesario para el tratamiento o también para la rehabilitación del afiliado como tal. Bueno, a partir de lo anteriormente dicho, puede surgir una duda, y es que ¿quién debe asumir el reconocimiento y pago de las incapacidades temporales superiores a 540 días?
Bueno, pues esta pregunta la responde la Ley 1753 del 2015, en donde se menciona que una de las funciones de la entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud sería como tal el reconocimiento y el pago a las entidades promotoras de salud por el aseguramiento y demás prestaciones que se reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluido también el pago de incapacidades por enfermedad de origen común que supere los 540 días continuos. Y también es que el gobierno nacional va a estar como muy al tanto de la revisión periódica de la incapacidad por parte de la EPS y al momento de la calificación definitiva, y también va a estar muy al tanto de aquellas situaciones que se den de abuso del derecho que puedan generar como tal la suspensión del pago de esas incapacidades. Y dicho esto, me gustaría hacer el primer aporte dentro de la exposición, mencionando la sentencia T-144 del 2016 de la Corte Constitucional, en donde así en esta sentencia lo que se hizo fue finalizar esa discusión sobre la cual la entidad del sistema de seguridad social era la encargada de pagar las incapacidades temporales superiores a 540 días, argumentándose bajo que el artículo 67 de la ley 1753 de 2015 había llenado de cierta manera el vacío normativo frente al tema y que corresponde a las EPS el reconocimiento y pago de estas mismas, teniendo la facultad de hacer el respectivo recobro de la entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y frente al tema de qué porcentaje se pagan las incapacidades temporales, tenemos que tener en cuenta que es tanto desde el origen común, tanto del origen laboral. Entonces, las incapacidades derivadas de origen común se pagan sobre el 66% del valor del ingreso base de cotización del trabajador, mientras que las incapacidades derivadas de origen laboral son totalmente diferentes debido a que se pagan sobre el 100% del IBC del trabajador. Siendo así, entonces, para liquidar las incapacidades derivadas de accidente de trabajo o enfermedad laboral, se debe mirar primero que todo bajo qué escenario estamos, y dependiendo de eso se debe fijar el ingreso base de liquidación. Entonces, frente a los dos escenarios me refiero frente a accidentes de trabajo o frente a enfermedades laborales. Entonces, en este primer escenario, que es el de accidentes de trabajo, el promedio del IBC de los 6 meses anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo o fracción de meses, si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada, y también debe estar inscrita en la entidad administradora de riesgos laborales a la que se encuentre como tal afiliado. Y en segundo escenario sería para enfermedad laboral. Aquí sería el promedio del último año o fracción de año del IBC anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral como tal. Y en caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa, se tomará el promedio del último año o fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior del IBC declarado e inscrito también en la entidad administradora de riesgos laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. Bueno, y otro aporte que me gustaría agregarle a la exposición es la circular 0010 expedida en febrero de 2017, en donde el Ministerio del Trabajo aclaró que para el reconocimiento y pago de las incapacidades temporales, las administradoras de riesgos laborales deben como tal ceñirse bajo lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 776 de 2002. En donde acá lo que básicamente indica es que se deben reconocer y pagar el auxilio económico correspondiente al 100% del salario con el cual se efectuó la cotización desde el momento en que ocurrió el accidente.
o inició la incapacidad. Entonces se pueden encontrar también diferentes escenarios como lo son. Primero el momento de rehabilitación del trabajador, hasta cumplida su readaptación, hasta obtener su curación, hasta ser reconocida y pagada la incapacidad permanente parcial, hasta el momento de reconocerse su estado de invalidez y por último hasta la muerte del trabajador o persona afiliada. Entonces acá en esta circular lo que se hizo fue más que todo un llamado para que las ARL no se negaran como a reconocer las prestaciones económicas y asistenciales derivadas del accidente de trabajo o enfermedad laboral porque la persona ya fue indemnizada. Y finalmente, en sí, el Ministerio de Trabajo en lo que más enfatizó es que con respecto a las incapacidades temporales en accidente de trabajo o enfermedad laboral, no solo se deben reconocer hasta la declaración de la incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte del trabajador, sino inclusive hasta la fecha de culminación del proceso de rehabilitación del trabajador. Otro tema que me pareció muy interesante mencionar frente a esta circular es el pago de los intereses moratorios y el tema de la vigencia y el control. Frente al tema de los pagos de los intereses moratorios, aquí en esta circular lo que se menciona es que el no pago de incapacidades temporales por parte de la ARL dentro de los 2 meses siguientes contados desde la fecha en la cual se allegue el total de requisitos exigidos para su reconocimiento genera como tal intereses moratorios igual al que rigen para el impuesto de renta. Y frente al tema de vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud le corresponde como tal vigilar el acceso a servicios médicos de los trabajadores con incapacidad reconocida y a la Superintendencia Financiera corresponde como tal investigar y sancionar cuando la ARL incumpla la regulación sobre pago de incapacidades. Bueno, y frente al tema de qué pasa si un trabajador devenga del salario mínimo legal mensual vigente, es un tema que tenemos que tener muy claro, debido de que en el caso de las incapacidades, por ejemplo, derivadas de origen común, las cuales se liquidan sobre el 66% del valor del IBC del trabajador, como anteriormente lo había dicho durante la exposición. Aquí el reconocimiento por ningún motivo puede ser inferior al salario mínimo y dado en que sea inferior al salario mínimo, en este caso las EPS deberían pagar la totalidad del salario como tal del trabajador.